Muy buenas noches, mi nombre es Víctor Tomás Medina Hoyos, tratando el apartado de clasificación viral, taxonomía viral, virus, ADN y ARN. Intentaré explicar las normas para la clasificación de la taxonomía viral. Como primer punto, los virus son los agentes infecciosos más pequeños hasta ahora descubiertos, cuyo tamaño varía entre 20 y 300 nanómetros de diámetro aproximadamente, y solo contienen un tipo de ácido nucleico, ADN o ARN, como genoma. El ácido nucleico está cubierto y protegido por la cápside, la cual es una estructura formada por capsómeros, y algunos presentan una envoltura de lipoproteínas. La unidad infecciosa íntegra del virus se denomina vibrón. En este sentido, se puede señalar que los virus son partículas inertes, protegidas por una cápside y cubierta proteica, precisando de un huésped para poderse reproducir, por lo que, en palabras más simplistas, se pueden considerar como parásitos obligados. La biología clásica, por otra parte, considera los virus como unos trozos desprendidos de información genética. Otra denominación que se le puede dar, los virus son unos organismos a mitad de camino entre los seres animados y los inanimados, que son difíciles de clasificar en ninguno de los reinos de seres vivientes. Es por esta razón que se ha constituido el Comité Internacional sobre la Nomenclatura de los Virus, el cual propuso un esquema general de taxonomía vírica, usando binomios latinos. En este esquema se incluyen todos los virus según su filum, subfilum, clases, órdenes, subórdenes, familias y géneros. Este mismo comité en 1973 amplió sus objetivos y se renombró a sí mismo Comité Internacional sobre la Clasificación de la Taxonomía de los Virus, estableciendo una serie de normas que determinan la manera en cómo clasificarlos según su taxonomía, algunas de las cuales incluyen, como primera norma, para designar los nombres de las familias, subfamilia y género de los virus, estos deben escribirse en itálicas, en palabras más simplistas y léxico vulgar, en letra cursiva. La primera letra en mayúscula, mientras que para el nombre de la especie, la primera letra ha de mantenerse en minúscula y sin utilizar las letras itálicas, es decir, cursiva. Para nombrar a la familia se debe utilizar el final del sufijo viride, escrito viridae. En el uso formal, el nombre del taxón debe proceder al término de la unidad taxonómica. Por ejemplo, familia Paramyxoviridae, el género Morbillivirus. Los nombres binomiales ya no se utilizan salvo en algunas excepciones. Como segunda norma, el uso de la nomenclatura vernácula, es decir, en la lengua madre, está permitida y debe escribirse en minúscula sin utilizar letras itálicas, cursivas. En este caso, el nombre del taxón no. Como ya se mencionó, el Comité Internacional es aquel que determina la manera de clasificar los virus, utilizando un esquema muy similar al que se hace con los seres vivos. Esto es, una clasificación según el orden, la familia, la subfamilia, el género y la especie. Esto conlleva a que los virus se clasifiquen en 4 dominios, 9 reinos y 16 filum, además de un orden y diversas familias, así como géneros que no están englobados en ningún dominio. Podemos decir que para esta clasificación y de acuerdo a todo lo anterior se establecen las siguientes terminaciones. Para el dominio, viria. Para el reino, vire. Para el filum, viricota. Para la clase, viricetes. Para el orden, virales. Para la familia, viride. Para la subfamilia, virine. Y para el género, virus. Por otra parte, es relevante destacar que los virus se clasifican principalmente por características fenotipas, como cápside, tipo de ácido nucleico, tipo de proteínas, ciclo replicativo, organismos huéspedes, el tipo de enfermedad que causa, vectores y demás. Aunque las clasificaciones filogenéticas son las basadas en el tipo de proteínas, ácidos nucleicos y ciclo replicativo, la clasificación taxonómica formal de los virus es responsabilidad del sistema del Comité Internacional de Taxonomía de Virus, aunque el sistema de clasificación Baltimore se puede utilizar para colocar los virus en uno de los 7 grupos, según su forma de síntesis de ARN mensajero. El ICTB establece convenciones de nomenclatura específicas y otras pautas de clasificación. De acuerdo con lo anterior, se detallan, según el hospedero afectado, el cual puede ser virus de células, virus de bacterias, virus de arqueas, virus de protistas, virus de hongos, de plantas, animales o satélite. Segundo, según la simetría y el tamaño, es decir, su morfología. Podemos definir dentro de este grupo los virus de morfología icosaédrica, es decir, de 20 caras, un poliedro.
B. Virus filamentosos o helicoidales, virus ovoides, virus inusales, virus incápside. Tercero, según el órgano, tejido o sistema afectado. Podemos ejemplificar en el sistema nervioso central el virus de la rabia, la poliomielitis, la piel y mucosas podemos mencionar el herpes simple, el herpes zóster. Los ojos podemos tratar conjuntivitis de inclusión. Hígado tenemos como ejemplo la hepatitis infecciosa. Como número cuarto, según el tipo de síndrome o enfermedad que produce. Estos pueden ser virus que producen enfermedades en que su diseminación se realiza a través del torrente sanguíneo y no afecta a determinados órganos. Manteniendo este mismo orden de ideas, podemos también ofrecer una clasificación según las propiedades del genoma. Tenemos por un lado el tipo de ácido nucleico, bien puede ser ADN o ARN, según el número de cadenas, que puede ser sencilla o doble, según la morfología de esta cadena, que puede ser lineal o circular, según las propiedades biológicas que tenga este genoma, según la organización, en segmentos y secuencia de nucleótidos o en el sentido, que bien puede ser de positivo a negativo, de negativo a positivo o ambivalente. Así también podemos ofrecer una clasificación según el tamaño del genoma. Según el hospedadero asociado o según la simetría y tamaño. Según el hospedadero afectado se pueden clasificar en virus de células, virus de bacterias, virus de arqueas, virus de protistas, virus de hongos, virus de plantas y virus de animales y virus de satélite. Según la simetría y tamaño, podemos clasificarlos en virus icosaedros. Estos están formados por un empaquetamiento de muchas subunidades idénticas que son colocadas sobre la superficie de un sólido geométrico icosaedro y están formados por 12 vértices, 30 lados y 20 facetas triangulares, como por ejemplo el adenovirus. Los virus filamentosos o helicoidal tienen una forma cilíndrica, es la más sencilla para una cápside o nucleocápside. El primero que se estudió a detalle estructural fue el virus del mosaico de tabaco, como lo podemos observar aquí, y está formado por un único tipo de subunidad proteica que está dispuesta en una hélice comprimida. Los virus ovoides son algunos de los virus más grandes descubiertos y pueden ser algunos de los virus de las arqueas, como lo es el polinnavirus y el pituvirus. También tenemos el virus inusual, que es de la clase de los virus del naldaviricetes, que este tiene forma de virus que pueden en forma de virus de limón, lágrimas o espirales o globos. También tenemos los virus incápside, que son virus del ARN no infecciosos o simbiontes mutualistas que se encontraron en los hongos y protistas. Se clasifican de las siguientes familias: el Narnaviridae, el Mitopiridae, el Botournamiviridae, el Hipoviridae, el Endonaviridae, el Polymicroviridae, el Deltaflexiviridae y el Adacaviridae. También se pueden clasificar por el órgano, tejido o sistema infectado, por ejemplo, los virus que infectan el sistema nervioso central, como la rabia y la poliomielitis, las glándulas salivales, como la parotiditis, los ganglios linfáticos, como la mononucleosis infecciosa, la piel y mucosas, como los herpes simples y herpes zóster, y el hígado, como la hepatitis infecciosa, y los ojos, como la conjuntivitis de inclusión. O lo clasificamos según el tipo de síndrome o enfermedad producida. Hay virus que producen enfermedades en lugares donde su diseminación se realiza por el torrente sanguíneo y no afecta órganos en particular, como lo es la viruela, la varicela, el sarampión y la rubiola. Mi nombre es Neymar Montañez y voy a continuar hablando sobre la taxonomía viral. Se dice que hay 2.500 especies de virus, incluso hasta más, 103 familias de virus y 455 géneros de virus, tanto de animales como de plantas, según lo que describe la Academia Internacional de Taxonomía del Virus. Su clasificación de sistemas se da según sus características morfológicas y su estrategia de replicación. Cada familia de virus posee diferentes maneras de subdivisiones, ya sean de acuerdo a su género, basado en diferencias como biológicas, genómicas, morfológicas, fisioquímicas o serológicas. Continuando con el tema, tenemos la taxonomía viral,
donde encontramos aproximadamente 2.500 especies, 103 familias y 455 géneros de virus de animales y plantas, descritos por el International Committee on Taxonomy of Virus. Tenemos el sistema de clasificación viral, que es en base a las características morfológicas y sus estrategias de replicación. Cada familia de virus posee subdivisiones de acuerdo al género, basado en diferencias biológicas, genómicas, físico-químicas o serológicas. Agrupación de acuerdo al ácido nucleico. El sistema Baltimore es la agrupación de virus de acuerdo al tipo de genoma que poseen, siendo polifilética. El Comité Internacional de Taxonomía de Virus ordena los virus de forma monofilética. La mayoría de los virus presentan un ADN bicantenario. Tenemos los virus formados por ADN. Aquí tenemos los principales, como el Asfaviridae, Poxviridae, Polyamaviridae, el Papillomaviridae y Adenoviridae. El virus de ADN, vamos a hablar sobre su primer exponente, que es el Poxviridae. Rectangulares u ovoides, 220 a 450 nanómetros de largo por 140 a 260 nanómetros de espesor. Tienen un genoma lineal de ADN bicantenario, tienden a causar lesiones cutáneas y algunos son patógenos humanos como la viruela y otros son de los animales como la viruela del mono, muy conocida hoy en día, debido a su repunte o su nueva aparición. Continuando, tenemos el virus del herpes viridae. Aproximadamente mide 150 a 200 nanómetros de diámetro y posee un nucleocápside de 100 nanómetros de diámetro de simetría. Tiene un genoma de ADN bicantenario lineal y las infecciones latentes pueden llegar a durar toda la vida y son los conocidos herpes simple, herpes zóster, virus citomegálico y el de Epstein-Barr. Además tenemos el virus de ADN adenoviridae, que es un virus sin recubierta con un tamaño aproximadamente de 70 a 90 nanómetros con simetría cúbica, un genoma bicantenario lineal, efectúa la replicación en el núcleo y origina enfermedades agudas de las vías respiratorias, conjuntivas, como en la conjuntivitis y gastroenteritis. Y tenemos el Papillomaviridae, Papovaviridae, que son similares a los poliomavirus, pero su genoma y tamaño es más grande. Su nombre proviene de papilla, pezón y oma, tumor, que describe las lesiones verrugosas producidas. Muestran gran especificidad de hospedador y tejidos. No proliferan in vitro en células cultivadas. Ok, mi nombre es Axiel Daniel Torrojo Parada y vamos a hablar sobre los virus ARN. Entre ellos tenemos los Picornaviridae, que tienen un tamaño de 28 a 30 nanómetros. Estos son resistentes al éter, tienen una simetría cúbica. Los que infectan a los humanos son enterovirus, como el poliovirus, y hepatovirus, por ejemplo, el de la hepatitis A. Los Orthomyxoviridae son virus de envoltura, tamaño de 80 a 120 nanómetros, con simetría helicoidal, tienen proyecciones filamentosas con actividad glutinina. Genoma del ARN es lineal, es cementado, de sentido negativo y monocatenario. Son virus de la gripe e influenza. El Paramyxoviridae miden de 150 a 300 nanómetros. La nucleocápside interna mide de 13 a 18 nanómetros. El genoma del ARN lineal, monocatenario, no segmentado y de sentido negativo. Y estos incluyen los virus de la parotiditis, el sarampión y la parainfluenza. El Togaviridae. En este grupo se encuentran los arbovirus del tipo alfavirus, como por ejemplo la rubiola. Tiene una envoltura que contiene lípidos, el genoma del ARN monocatenario de sentido positivo. El
Reoviridae son de tamaño medio de 60 a 80 nanómetros sin envoltura. Las partículas tienen 2 a 3 cubiertas proteínicas. El genoma del ARN lineal bicatenario segmentado de 10 a 12 y en humanos incluye el rotavirus que causa gastroenteritis. El Coronaviridae son virus de envoltura de 120 a 160 nanómetros, tienen un genoma no segmentado de sentido positivo con ARN monocatenario, tienen proyecciones de superficie en forma de pétalos dispuestos en flecos y en su mayoría producen enfermedad respiratoria aguda desde un grado leve al más severo. Y el Arenaviridae son pleomorfos con envoltura de tamaño de 60 a 300 nanómetros con genoma de ARN segmentado, circular, monocatenario de sentido negativo y doble, mayormente ubicado en regiones tropicales de América y, por ejemplo, el virus de la fiebre Lassa de África. Y los Puniviridae esféricos pleomorfos con envoltura de 80 a 120 nanómetros, genoma de ARN trisegmentado, monocatenario y de sentido negativo. Contiene 3 nucleocápsides circulares, causan fiebre hemorrágica, nefropatía y síndrome pulmonar grave. Muchas gracias.